Amados, buenas noches. Bienvenidos a este tiempo de alabanza, de adoración al Señor, de poder entregarle nuestro corazón al Señor y poder rendirnos delante de Él. Mientras pienso en esta canción que vamos a cantar, digo, Señor, se vuelven en nuestra vida realidad las palabras de Pedro. ¿A quién más iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo le invito a que oremos. Padre, en sencillez, Señor, con humildad, nos acercamos a ti, reconociendo que tú eres nuestro refugio. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes. Que este canto, Señor, sea nuestra oración, nuestro clamor delante de ti, Padre. Gracias, Señor. Amén. Dígale al Señor: si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciaré mi corazón, la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Dígalo. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciaré mi corazón, la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Vamos, declárelo, dígalo. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Oh Jesús, queremos estar siempre junto a ti, Señor. Gracias por llenar nuestra vida
de tu amor, Señor. Gracias por mirarnos cuando nadie lo hizo, Señor, por levantarnos cuando estábamos en el suelo, Señor. Gracias, Señor. Padre, queremos poner delante de ti los diezmos, las ofrendas, Señor. Siempre reconocer que todo viene de ti, Señor. Danos, Señor, un corazón dispuesto para servir, para honrarte, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por la exposición de tu palabra, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios es fiel todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es fiel. La palabra de nuestro Señor es tan clara cuando dice en el Salmo 24: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Versículo 2. Pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Amado Señor, sabemos que los estándares de tu palabra, la medida en la que tú quieres que nosotros vivamos realmente es muy alta, Señor. Y te pedimos y sabemos, Señor, que tú nos has dado las herramientas necesarias para poder hacerlo a la manera tuya. Porque tú nunca vas a pedir a tus hijos nada que no se pueda realizar con tu ayuda. Por eso, Papito Santo, te damos gracias porque nos permites una vez más estar congregados en tu santo nombre. Esta noche, Señor, como familia que somos, estudiando y meditando en tu santa palabra, que es la única que puede limpiar nuestro camino, que es la que nos habilita a hacer las cosas como a ti te agradan, porque como lo leímos en tu escritura, ¿quién puede estar en el lugar santo, en el lugar santísimo de tu presencia? Por eso, Papito Santo, te pedimos que por favor nos limpies a través de la exposición de tu palabra y que nos permitas, Señor, ser hallados cada vez más dignos, donde no exista en nosotros nada que te avergüence, Señor. Necesitamos ser transformados por ti. Necesitamos, Señor, como nunca antes, seguir siendo cambiados desde nuestro interior para que nuestro exterior, en las cosas que hacemos, decimos, hacemos o incluso en las que dejamos de hacer, podamos siempre reflejar tu rostro y podamos siempre darte honor y gloria a ti. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio. Gracias, Señor, por nuestra casita y gracias, Señor, porque nos permites también bendecirla a través de la entrega de las ofrendas, Señor, que sabemos que no son para hombre. Sabemos que es para la extensión de tu reino y que tú harás y que tú multiplicarás y harás como a ti te agrade. Por eso las presentamos delante de ti, Señor, y disponemos nuestro corazón para recibir la exposición de la palabra una y mil veces, entendiendo que el mensaje viene del cielo, Señor, que viene de tu corazón y que a ti te place utilizar la vida de diferentes siervos. En esta oportunidad, en esta noche, vas a usar la vida de nuestro querido pastor Edguitar Silva, Señor. Úsalo, respáldalo. Muéstrale, Señor, tu poder en la exposición de la palabra y a nosotros, danos la capacidad, Señor, de entenderla, pero sobre todo de ponerla en práctica. No permitas que seamos, Señor, oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te amamos con todo el corazón y te entregamos el resto de esta noche. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amada Iglesia, muy buenas noches. Como siempre, agradecidos con el Señor por esta oportunidad que Él nos da de poder predicar su palabra, de saber que hay un pueblo que tiene hambre y sed de su palabra, que están deseosos, como lo escriben más de una vez, y ya lo mencioné en su momento, pero me deleito en repetir. Más de uno dice el momento que estaba esperando todo el día. Qué lindo, cómo nos llena eso, cómo nos reconforta y nos anima como equipo de trabajo que somos en su iglesia, Dios es fiel, a seguir estudiando, a seguir preparando para traer palabra fresca a su vida. Yo doy gracias a Dios
por la vida del pastor Fredicito Jiménez. Doy gracias a Dios por la vida de Betito Camacho, de Natita Saltos, que somos las personas que el Señor en su gracia, en su soberanía, ha permitido que estemos sirviendo en su casita y que sigamos predicando su palabra. Así que desde ya yo les agradezco por sus oraciones a estos 4 siervos que lo único que pretenden es predicar la palabra de Dios, edificar al pueblo de Dios y que el nombre del Señor sea glorificado. Amados, seguimos en este viaje precioso en el libro de Gálatas. Amados, yo le pido que por favor abra su Biblia, Gálatas capítulo 1, y el día de hoy vamos a considerar desde el versículo 11 al 14. Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 14. Recuerde que hemos nacido en Jesucristo para ser libres, no para ser esclavos. Y cuando pongo en contexto, hemos nacido para ser libres en Cristo y no esclavos de la ley de Moisés, ni de leyes y de tradiciones de hombres. Así que vamos a dar lectura, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 14. Dice la palabra de Dios. Recuerde que Pablo está defendiendo su ministerio, porque había sido atacado en su persona, en su ministerio y en el mensaje por los judaizantes que estaban dentro de la iglesia. Ahora, Pablo dice, versículo 11 al 14, habíamos estudiado ya hasta el 10, continuamos, dice, mas os hago saber, dice el apóstol Pablo, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre por si acaso, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hasta ahí vamos a considerar el día de hoy. Amados, para abrir el tema, alguien dijo, el que quiera ser verdaderamente hombre o mujer íntegra, no puede ser conformista. De hecho, esto lo escribió el famoso poeta Ralph Waldo Emerson. El que quiera ser hombre o mujer íntegro, completo, no puede ser conformista. Alguien dijo que sacrificamos el 75% de nuestra personalidad con el fin de conformarnos a otros, con el fin de contentar a otros. Te repito, sacrificamos el 75% de nuestra personalidad con tal de agradar a otros. Tremendo. Cierto pastor, el día en que iba a ordenar al ministerio a un grupo de personas que habían sido levantadas por el Señor, este pastor elevó una oración y dijo, oh Señor, que estos hermanos nunca deseen ser como los demás. Hay un individualismo que destruye en lugar de edificar. Y eso también es dañino. Pero al vivir en una sociedad, amados, tan acostumbrada al fingimiento, a la hipocresía, amados, es bueno conocer a alguien como el apóstol Pablo, que no procuraba imitar a otro. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol Pablo, Saulo de Tarso, pero ahora en Cristo, apóstol con mayúsculas, apóstol Pablo, no procuraba imitar a otros, sino ser él mismo, ser genuino. Él no estaba dispuesto a sacrificar ese 75% de su personalidad genuina. Sin embargo, iglesia amada, la libertad que Pablo gozaba
a la hora de la hora incomodaba a ciertos creyentes que se sentían más seguros en ese sector llamado conformismo. Los enemigos de Pablo, queriendo probar que el mensaje y el ministerio del apóstol Pablo no eran verdaderos, ¿qué hicieron? Señalaron que Pablo no había recibido su apostolado en el mismo tiempo ni en la misma manera que los otros 12 apóstoles. Entonces Pablo no se conformaba, Pablo como que no cuadraba con el estándar que habían impuesto los judaizantes, cristianos, o sea, que se congregaban ya en la iglesia de Galacia. Pues solo Dios sabe quién realmente ha nacido de nuevo y quién no ha nacido de nuevo. Y la palabra es clara, hermanos queridos, por los frutos se conoce a la persona. Usted puede oír a alguien que yo soy hijo de Dios, es que yo soy hija de Dios, es que el Señor, la gracia, y usted ve el estilo de vida que tiene, la forma, las decisiones que toma, por los frutos se conoce. Y a los judaizantes, hermanos, como vamos a seguir estudiando, se los conoce con claridad absoluta, que estaban en la iglesia, que eran parte de una congregación. Pero de todos esos judaizantes, ¿cuántos nacieron de nuevo? Amados, yo no sé, usted no sabe, solo el Señor. Y esta gente señalaron que Pablo no había recibido, te repito, no había recibido su apostolado en el mismo tiempo ni a la misma manera que los otros 12. Y por lo tanto, cuestionaban su ministerio. En los versículos 11 y 12, Pablo declara su tema. Mire, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Qué hermoso. Consideremos estos dos pasajes. Pablo declara aquí su tema, el origen divino de su mensaje. Repito, el origen divino de su mensaje y el ministerio que él recibió. Y él está diciendo que él no inventó el evangelio, que él no lo recibió de hombre, sino que lo recibió directamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, amados, su mensaje como su ministerio apostólico le fueron dados de lo alto. El ministerio le fue entregado divinamente, le fue dado por Dios. Y esta es la característica del verdadero siervo de Dios. Dios da ese ministerio, amados hermanos. Por eso es que cuando el día de hoy muchos se autodenominan apóstoles, Dios mío, cuando muchos se autodenominan profetas, cuando muchos se autodenominan pastores, amados, los dos primeros, el ser apóstol ya terminó. Hoy Dios no levanta apóstol a nadie, porque ya el mensaje apostólico lo tenemos en el Nuevo Testamento y profetas lo tenemos y es el mensaje del Antiguo Testamento. Pero aquellos que dicen tener un ministerio y no les fue dado no les fue dado de manera divina de parte de Dios, están en un terreno muy peligroso. Deberían considerar el libro de Gálatas que como iglesia Dios es fiel estamos estudiando. Así que cualquiera que añadiera algo al evangelio que Pablo predicaba, corría el peligro de recibir el juicio divino, porque dicho evangelio le fue dado por Cristo Jesús desde el cielo, hermanos amados. ¡Qué tremendo! Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1.
un poquito hacia adelante. Primera de Corintios capítulo 15, 1 y unos cuantos versículos más vamos a leer. Te repito, Primera de Corintios 15, 1. Una vez más, el evangelio que predicaba Pablo le fue dado por Cristo Jesús. ¿Desde dónde? Desde el cielo mismo. ¿Te imaginas lo que esta gente que dice ser apóstol y no son? ¿Te imaginas estos que dicen que son profetas y no son? Señor. Mira, Pablo dice, además os declaro, hermanos, Primera de Corintios 15:1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. ¿Lo tiene ahí? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y usted puede seguir leyendo, por favor, los siguientes versículos. Pero dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ese evangelio que él recibió, hermanos, no lo recibió por iniciativa humana, de ninguna manera. Fue dada directamente por el Señor. Pablo sabía que la mejor manera de probar su argumento era recordar a los creyentes de Galacia la manera en que Dios se manifestó a él. Qué lindo, qué bueno es cuando alguien cuestiona tu ministerio, tu cristianismo, recordarles cómo fue tu vida antes. Qué bueno, y si te conocen durante años, qué lindo, mucho mejor. Aquí el apóstol Pablo declara que sus lectores, esta carta que está enviando a la iglesia en Galacia, ya conocían su vida anterior. Ya sabían quién era Saulo de Tarso antes de la conversión. Por eso es que en el versículo 13 les dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. O sea, no es nuevo. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Tremendo, hermano amado. Era obvio que muchos en la iglesia en Galacia no entendían el cambio que Dios, no una religión, no un ministerio, no los hombres, no la demás gente, que Dios había obrado en él un cambio genuino. Así que Pablo relata 3 experiencias de su pasado como evidencia de que su apostolado era genuino y que su evangelio que estaba predicando en realidad no era de él, era de Dios. Así que consideremos lo primero. Consideremos por favor a Pablo el perseguidor. ¿Le parece? Versículo 13 y 14. Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, mire el contraste, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Tremendo. Amados, Pablo comienza hablando de su conducta pasada como maestro, como rabí judío, inconverso, que creía que estaba agradando a Dios. Usted solo puede comprobar, ahora por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, pero cuando usted va al libro de los Hechos, capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26, usted halla ahí una narración gráfica, detallada de la vida del apóstol Pablo. Todos esos capítulos 9, 22 y 26. Hechos capítulos 9, 22 y 26. Usted puede, por favor, con calma, considerar lo que estamos predicando el día de hoy. Ahí se encuentra la narración gráfica, como le decía, de la vida del apóstol Pablo antes de su conversión
Ahora, Pablo señala su relación con la iglesia en primer lugar y luego su relación con la religión judía. Le repito, Pablo en estos versículos 13 y 14 hace algo. Señala su relación con la iglesia y su relación con la religión judía. En el versículo 13, su relación con la iglesia, lea, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera. ¿A quién perseguía sobremanera? Dice, a la iglesia de Dios, y la asolaba. Entonces, se relaciona con la iglesia. Versículo 14, se relaciona con la religión judía. Y en el judaísmo aventajaba a muchos. Vea, caray, no era cualquiera en el judaísmo. Aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Caramba. Perseguía a la iglesia y de esta manera ascendía en la religión judía. Amados, en la vida de Saulo de Tarso todo iba viento en popa y por todas partes la estaban reconociendo como un gran líder espiritual. Es interesante notar las palabras que se usan para describir las actividades de Pablo como Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Dice la palabra que él consentía, él asentaba con su cabeza, él levantaba su pulgar, él consentía, por ejemplo, en la muerte de Esteban. Y luego él mismo asolaba a la iglesia, encarcelando a los creyentes. Este apóstol Pablo, ahora en Cristo, antes de su conversión, Saulo de Tarso, aunque usted no lo crea, él dejaba desamparadas a muchas familias cristianas y respiraba, dice la palabra, amenazas y muerte. Tremendo. Y él pone como testimonio, hey, cuestionan ustedes el ministerio, cuestionan el mensaje, pero ¿sabían cómo era mi vida antes? El apóstol Pablo estaba tan empeñado en destruir la iglesia que estaba dispuesto a matar a los creyentes. En serio, pastor, sí, busca Hechos capítulo 22, versículo 4 y 5. Hechos 22, versículo 4 y 5. Para muchos tal vez les resulta nuevo, para otros tal vez no. Y uno dice, ¿en serio? Y Dios le escogió al apóstol Pablo siendo así, exactamente siendo así. Por eso te escogió a ti y me escogió a mí, hermano. Hechos 22, versículo 4 y 5. Lea conmigo. Dice, perseguía yo en este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco, ¿para qué? Para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados, Señor. Capítulo 26, versículo, por favor, 9 al 11. Hechos 26, 9 al 11. Recuerde que Pablo está dando su argumento. ¿Cómo dudan ustedes de este cambio, de esta transformación en mi vida, si ustedes conocían lo que yo fui antes de estar en Cristo? Capítulo 26, versículo 9 al 11, dice, ¿lo tiene ya? Yo ciertamente, dice, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo, dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, contra los cristianos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Es que sin Cristo,
Saulo de Tarso era un hombre obsesivo en contra de la causa del Señor. Y ese es su argumento ahora. Ustedes conocen mi testimonio. O sea, algo tuvo que haber pasado en mi vida para que ahora predique el Evangelio de la gracia y no esté dispuesto a regresar a los rudimentos de la ley, que tiene su beneficio, porque por la ley yo conozco el pecado, por la ley soy conducido hacia mi Señor y Salvador Jesucristo. Es gracias a la ley. Es gracias a la ley que me doy cuenta que yo no puedo agradar a Dios, no puedo alcanzar el cielo. Es gracias a la ley, es la ley de Dios. Pero ahora, hermanos amados, estamos firmes en el Evangelio de la gracia. El apóstol Pablo menciona estos hechos en sus cartas, maravillándose de que Dios pudiera salvar a semejante pecador, a semejante hombre. En su momento no lo busque, Pablo dijo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo dijo en su momento, en cuanto a celo, yo era perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. Tremendo, hermanos amados. Pablo no dejaba de maravillarse, como usted tampoco debería dejar de maravillarse. ¿De dónde Dios le levantó? ¿De dónde Dios le sacó? ¿Cuál era su testimonio antes de estar a los pies de Cristo? Pablo se maravillaba de que Dios pudiera salvar a semejante clase de hombre. ¿Y nosotros? Hermana, hermano, no se puede agotar esta capacidad que Dios nos ha dado de maravillarnos, de que Él nos haya salvado después de haber sido lo que hemos sido. Pablo en su momento dijo, yo habiendo sido antes blasfemo. Primera de Timoteo 1:13. Primera de Timoteo 1:13. Escuche. Habiendo yo sido antes blasfemo. Habiendo sido yo antes perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Es que Pablo no termina de maravillarse, hermanos. Antes de su conversión, Pablo pensaba que Cristo era un impostor y que su mensaje de salvación era mentira. Pablo estaba seguro de que Dios había hablado solamente a través de Moisés. Pero ¿cómo podía estar seguro de que Dios había hablado a través de este hombre llamado Jesús de Nazaret? Si Saulo de Tarso estaba empapado en la tradición judía, en la ley. Por lo tanto, este joven Saulo de Tarso defendía su fe, su fama como perseguidor celoso de la secta de los nazarenos. Se hizo notoria por donde quiera, por donde él iba. Hechos capítulo 9, versículo 13 y 14. Hechos 9, 13 y 14 dice, entonces Ananías respondió, Señor, porque el Señor le había dicho a Ananías, mira, ve a tal lugar, ve a tal dirección, ahí vas a encontrar a tal hombre, se quedó ciego, pon sus manos sobre él, va a recibir la vista. Entonces le dice, pero Señor, he oído, Ananías le dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, le dice Ananías a nuestro Señor. El Señor le dice, ve porque es un instrumento escogido por mí. Amados, todos sabían la vida de Saulo de Tarso. Todos sabían, por ejemplo, que este fue un alumno, y no cualquier alumno, fue un alumno brillante de un maestro, de un rabí llamado Gamaliel. La palabra mismo dice
Yo, dice Pablo, de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Instrucción. Un hombre muy reconocido, era un maestro, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Hechos 22:3. Hechos 22:3. Así que Pablo se perfilaba rápidamente a ser un personaje, un líder influyente dentro de la fe judía. Su vida religiosa personal, su erudición y el celo con que se oponían a las creencias extrañas hicieron de este joven rabí Saulo de Tarso, hicieron el más respetado de su tiempo. Pero entonces algo sucedió maravilloso. Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, se convierte en el apóstol Pablo, el apóstol del predicador del evangelio, el evangelio de la gracia. Este cambio no fue gradual en el caso de Pablo, fue repentino. Iba camino a Damasco, usted conoce la historia, a perseguir a los cristianos. Pocos días más tarde ya estaba en Damasco diciendo a los judíos que los cristianos, ¿cómo? Va camino a Damasco a perseguir a los cristianos. Pocos días comienza a darles la razón a los cristianos. ¿Cómo podían explicar los judíos esta transformación tan repentina? Pregunto yo, ¿sería posible que el cambio tan extraordinario en Pablo se debiera a la influencia de los mismos judíos, de reglas, de tradiciones, de normas? ¿No es cierto que no es inconcebible? Para los judíos estrictos en su religión, el apóstol Pablo comienza a convertirse en una vergüenza para ellos. Pero, ¿podría este cambio haber sido causado por los cristianos que Saulo perseguía? O sea, un cambio producido por otros hombres. De seguro que habían creyentes que estaban orando por él y sin lugar a duda la muerte de Esteban y especialmente el testimonio glorioso de Esteban pudo haber afectado de manera profunda en la vida de Pablo. Pero, amados, un verdadero cambio no lo produce el hombre. De hecho, los verdaderos creyentes huían del apóstol Pablo. Y hasta donde sabemos, no tenían ni idea de que este joven rabí se convertiría en cristiano. Iglesia preciosa, si el cambio maravilloso en Pablo no fue causado ni por los judíos, ni por la iglesia, ni por los hermanitos, ni por las hermanitas, ni por el ministerio, ¿quién lo produjo? Solo pudo ser Dios. ¿Se ha dado cuenta cuántos problemas dan en los ministerios aquellas personas que quieren servir, pero que no han sido transformados y cambiados por Dios, no han nacido de nuevo? ¿Se da cuenta qué peligro es para la iglesia aquellas personas que quieren servir y que están impactados en sus vidas? ¿Por qué? Porque otros influenciaron, porque otros los inspiraron. Pudieron haber sido muchos, pero no Dios mismo. Es evidente que la conversión de Pablo fue un milagro, como es el milagro del nuevo nacimiento para cada cristiano. Era imposible, amados, que Saulo se convirtiera en el apóstol Pablo. Era imposible sin la gracia de Dios. Es imposible que tú hoy seas un hijo de Dios sin la gracia de Dios. Es imposible que tú quieras servirle al Señor, que tú quieras predicar de su palabra sin la gracia de Dios. Es imposible que tú llegues al cielo
sin la gracia de Dios. Así que el mismo Dios que salvó a Pablo también lo llamó a ser apóstol y le dio el mensaje del Evangelio. ¿Te das cuenta por qué Dios se lleva toda la gloria? Él llama, Él levanta, Él entrega el mensaje, todo lo hace Él. Ahora considera cuál era la trampa. Para los judaizantes, negar el apostolado de Pablo, el decir, mira, tú no fuiste de los 12, mira, tú no estuviste con ellos. Negar el apostolado de Pablo y el Evangelio, cuestionar el Evangelio de la gracia, equivalía a negar la conversión de Pablo. Te repito, no sé si te das cuenta. Negar el ministerio, el apostolado de Pablo, y negar el Evangelio de Pablo era negar la conversión de Pablo. Sabemos que el Evangelio de Pablo es el Evangelio del Señor, es el Evangelio de Cristo, es el Evangelio de la gracia. Siempre hay los que hilan demasiado fino. Era negar la conversión de Pablo. Ciertamente este varón de Dios, este ministro del Señor, este apóstol con mayúsculas, ciertamente estaba predicando el mismo mensaje que había creído, es decir, la verdad que le había transformado. Ningún mensaje meramente humano puede efectuar tal cambio. Tú y yo necesitamos escuchar mensajes que vienen de parte de Dios. Si son mensajes humanos, no produce ningún cambio. El argumento de Pablo es concluyente, hermanos queridos. Su conducta pasada como perseguidor de la iglesia, añadida al cambio dramático que experimentó, prueban que su mensaje y ministerio provinieron de Dios. Por lo tanto, terminamos leyendo, por lo menos en esta noche, hasta estos pasajes. Gálatas capítulo 1, por favor. Esto es lo que hemos estudiado. Y la defensa que presenta el apóstol Pablo en contra de sus enemigos, en contra de aquellos que están atacando su vida y su ministerio y están atacando a la iglesia del Señor. Mas os hago saber, versículo 11 al 14, con todo lo que hemos entendido, lea nuevamente. Mas os hago saber, dice Pablo, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hasta ahí estudiamos. Hermanos amados, no te conformes al resto. Por favor, no sacrifiques el 75% de tu personalidad, esa personalidad que Dios te dio para contentar a los demás. No. Por favor, sé genuino como fue el apóstol Pablo. Sé genuino. Sé fiel al mensaje de la palabra de Dios. Y amados, yo sé que al salir de este tiempo, la iglesia cristiana, Dios es fiel, y todos los que nos están sintonizando, vamos a tener un entendimiento, una madurez, y vamos a hacer realidad una vez más, lo que predicamos. Dame ese monte, Señor, dame la tarea más difícil, porque yo sé quién va delante de mí, yo sé quién me sostiene, yo sé quién me empuja, yo sé quién me da la vida, yo sé quién me da el entendimiento, yo sé quién me da discernimiento, yo sé que todo lo que tengo viene de ti. Al dejarnos enseñar por estos pasajes preciosos de este libro de Gálatas, la iglesia del Señor se está preparando. Amados, que la bendición de mi Dios sea con cada uno de ustedes y con el entendimiento que hemos adquirido. ¿Cómo no repetir una vez más Gálatas 1:3? Levanta tu manito y recibe la bendición de parte de tu Dios. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Recibe, iglesia, gracia
y paz sobre cada uno de ustedes. Le damos la gloria a Dios por los siglos de los siglos. Que Dios les bendiga. Mañana, si el Señor no viene antes, a las 7 de la noche, continuamos con este estudio precioso de la palabra. Que Dios les bendiga. Gracias, Señor. Amén. Dígale al Señor: si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciaré mi corazón, la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Dígalo. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciaré mi corazón, la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Vamos, declárelo, dígalo. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar.